Buenas tardes. Hoy, 24 de febrero, vamos a analizar los resultados de los alumnos en el último examen MIR, el examen MIR 2019 que se realizó el 25 de enero del 2020. Vamos a analizar los resultados de todos los alumnos presentados, 2.577, utilizando como criterio de inclusión para considerar el resultado una persona que estaba matriculada en el curso, es decir, todos los matriculados, independientemente del grado de seguimiento de las recomendaciones del curso para la preparación, van a ser incluidos en este vídeo. Y vamos a aprovechar para dar visibilidad a pues la gran cantidad de miles de médicos que parecen desaparecer en las publicaciones sobre los resultados. Todos han trabajado duro desde el primero hasta el último y queremos daros un pequeño reconocimiento a todos los que habéis hecho el esfuerzo de presentaros a este examen, que sin duda ha sido el examen más duro para escoger número de orden o para conseguir un objetivo de número de orden de lo que llevamos en este milenio. ¿Por qué analizar los resultados de cada año? Pues se trata de medir no por medir, sino medir para entender lo que pasa y medir para mejorar. Los objetivos de este vídeo son dobles. Por una parte, conocer cuáles son los factores que influyen en los resultados de una sola persona que se presenta al examen. Sumando esos factores, podemos conocer los factores que influyen en el resultado de todos los presentados de un mismo centro de preparación. Luego, como referencia, vamos a utilizar siempre la población de todos los presentados, casi 15.000 personas que realizaron el examen MIR el pasado 25 de enero. Y finalmente vamos a analizar los resultados de todos los alumnos matriculados de curso MIR Asturias que realizaron el examen. Queremos ayudarte y no dejarte solo, sin referencias y sin información en ninguna fase de la preparación. Y en este momento pensamos que la mejor forma de hacerlo es habiendo hecho un estudio serio y profundo de los resultados de todos los presentados. El objetivo de todo esto, como siempre, no es darte un pez, sino enseñarte a pescar y darte las herramientas y los datos, porque tú eres muy listo para poder interpretar la dificultad de los últimos exámenes de MIR. Así que el índice de la presentación va a ser, primero, analizar someramente qué factores influyen en los resultados de una persona, un alumno, que se presente al MIR. Luego, sumando el conjunto de todos los alumnos de un centro de preparación, ver cuáles son los factores que influyen en los resultados de una academia. Hablar de los resultados de la gran academia que es España, todos los presentados en España, casi 15.000 personas que realizaron el pasado 25 de enero de 2020 el examen MIR. Y finalmente analizaremos de forma global y segmentada los resultados de los 2.577 alumnos de curso MIR Asturias presentados al examen. Y para eso hablaremos de los resultados globales, comparando con los no alumnos, y luego específicamente del resultado de los 2.253 alumnos españoles, de los 1.631 alumnos españoles que habían hecho la preparación con la modalidad que está diseñada para ayudar desde sexto de medicina, la modalidad MIR+, los resultados de los 324 alumnos extranjeros presentados al examen, y finalmente los resultados de los 193 extranjeros afectados por el cupo presentados al último examen MIR. El objetivo de todo esto, acordaros, es medir para entender y entender para mejorar. Comenzamos con el primer punto, factores que influyen en los resultados de una sola persona. Pues evidentemente su comportamiento, que se extiende a su comportamiento en la facultad y su comportamiento durante los duros meses de preparación, pero además influye la facultad donde estudió 6 años de carrera, porque la preparación del examen MIR y los conocimientos médicos medidos en el examen MIR empiezan realmente desde que comienzas a estudiar medicina, y por último el centro donde decidiste preparar esta oposición. ¿Son todos parecidos todos los alumnos? Pues evidentemente no. Hay una enorme paleta de variaciones de colores, lo mismo que en la facultad y en los centros de preparación. Las facultades, por ejemplo, ¿son todas parecidas? Pues si hablamos de facultades solo españolas, vamos a ver que, utilizando los datos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre los resultados de todos los alumnos de todas las facultades de los últimos años, veremos que son bastante diferentes en su comportamiento.
Como siempre, enseñarte a pescar. ¿Dónde está disponible esta información? En la web del Ministerio dedicado a la formación sanitaria especializada, en datos de exámenes anteriores, resumen general de convocatoria, y aquí puedes coger el último año que está cargado, que es el MIR 2018. Recordamos que el Ministerio nombra el examen con el año en el que se convoca, no con el año con el que se realiza. Es decir, que no están disponibles, evidentemente, los resultados que vamos a analizar ahora, porque normalmente el Ministerio los suele colgar sobre julio, o en ocasiones, como el año 2017, incluso con un año de retraso. Pues bueno, aquí tenéis varias informaciones sobre los resultados del MIR, específicamente sobre el resultado del MIR para los españoles presentados y segmentados por su facultad de procedencia. Aquí vamos a ver una enorme paleta de colores en el comportamiento. Fijaros, aquí vamos a ver los 2 últimos años, que son los últimos publicados por el Ministerio. El año MIR 2018, la facultad que tiene un porcentaje mayor, porque el ranking está establecido por el porcentaje de alumnos de esa facultad que están incluidos en lo que el Ministerio denomina grupo fuerte, que corresponde al 27% de mejores exámenes de la convocatoria. Pues bueno, en el año 2018, el último año del que disponemos de datos, la Universidad de Barcelona tiene más de un 50%, un 58% de alumnos en el grupo fuerte, seguido de la Autónoma de Madrid, Oviedo, Navarra, Rey Juan Carlos, y así en paleta de colores hasta el final. Si nos vamos un año hacia atrás, año 2017, la Universidad de Barcelona vuelve a liderar con un 57,9% de alumnos en el grupo fuerte, seguido de Castilla-La Mancha, Jaume I de Castellón. Aquí avisaros o comentaros que puede haber un sesgo que favorece a las facultades que presentan pues sus primeras promociones al examen MIR, porque aquí están incluidos dentro del comportamiento de cada facultad todos los presentados de esa facultad, independientemente de que fuesen recién graduados o no recién graduados. Cuando una facultad joven presenta su primera promoción, toda está compuesta por recién graduados y en principio esto ayuda a que tenga un resultado mayor que del que suele tener cuando empiezan a acumularse personas ya no recién graduadas de esa facultad en la estadística. Seguido de la Autónoma de Madrid, Oviedo, Complutense de Madrid. Este es el comportamiento de 2017. Explicaros un poquito cómo se parece la división en 3 segmentos a el espacio intercuartílico. Ya sabéis que en un boxplot hay una caja que reúne el comportamiento del 50% de una población. Así, la rayita que nos encontramos en la mitad de la caja de un boxplot es la P50 y los 2 límites es el primer y el tercer cuartil, y más allá el comportamiento de la gente que se sale de ahí. Pues bueno, en el Ministerio no utilizan el espacio intercuartílico, sino algo que se parece desde el P27, no del P25 al P73, eso es lo que se llama grupo intermedio. El grupo débil es el 27% de peores exámenes de la convocatoria y el grupo fuerte es el 73% de exámenes con mayores puntuaciones de una determinada convocatoria. Pues bueno, esto se extiende desde el primero hasta el último y evidentemente incluyendo a todos los presentados, no solo a los que han superado la nota de corte, que es como hacemos las estadísticas todos los años. Pues fijaros cómo de importante es presentarte un examen MIR con pocos presentados respecto a un examen de muchos presentados. Si hablamos de un examen, por ejemplo, de 10.000 personas, donde el último sería un 10.000, el primero sería un 1.000 y el límite del grupo fuerte, el percentil 73, sería un número de orden, un 2.700. Pues bueno, fijaros eso en comparación con un examen como el que acabáis de realizar, un MIR de prácticamente 15.000 personas, donde os habéis presentado 14.945, casi 15.000. ¿Cuál es el 27% mejor de 15.000? Pues un número de orden de 4.000. O sea que el grupo fuerte sigue siendo igual de difícil, corresponde al percentil 73, pero en uno te premian con un número de orden 2.700 y en otro con un número de orden 4.000. Lo mismo ocurre con el percentil 27. Es un número de orden más alto en una población de 15.000 que en una de 10.000. Así que la dirección y el sentido que lleva en los exámenes de MIR de los últimos años, donde cada año se presentan más personas, es una dirección a que todas las métricas empeoren.
Fijaros, en el año 2016, aquí la Facultad Central de Barcelona también tenía un 63% en el grupo fuerte, pero os llamo la atención que en general las mejores facultades en estos rankings tienen un 50% en el grupo fuerte. ¿Cuál es el 50% cuál es el grupo fuerte en un MIR como el que os habéis examinado, de 15.000 personas? Hemos dicho un 4.000, es decir, que las mejores facultades de España tienen un 50% de sus alumnos en el 4.000. Eso significa que su mediana de número de orden sería un 4.000. Y eso os lo damos como referencia para que entendáis que un 4.000 hoy en día es un puesto muy bueno y desde luego difícil de alcanzar. Es la zona límite entre el grupo intermedio y el grupo fuerte. Si nos vamos al año 2015, aquí la facultad que lideró el ranking, Castilla-La Mancha, con un 61%. Enseguida nos encontramos las facultades del 50% en el grupo fuerte. Y si hablamos del resultado acumulado de los años 2012, 13 y 14, aquí encontramos una universidad que presentaba sus primeras promociones, Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid, Pompeu Fabra. Y como veis, un poco, si observáis estos rankings de un año a otro, las posiciones relativas de las facultades cambian, pero en general las posiciones en qué cuartil se encuentra la universidad permanece relativamente constante. Así que la facultad influye. ¿Influye el centro de preparación? También, aunque por supuesto menos que lo que influye el alumno. Y además influye otra cosa muy importante, que es esto que hemos teñido de rojo, que no es otro que el examen MIR al que te toca presentarte. No es lo mismo un MIR de 7.500 como el MIR del 2004, donde el último tenía un 7.500, que un MIR como el de ahora, donde la mediana tiene un 7.500. El 7.500 es el mismo, pero la dificultad para alcanzarlo ni se parece. Así que influye el comportamiento de todos los presentados y cuántos se presentan a tu mismo examen MIR. ¿Son todos los años parecidos en esto? No. Y este parámetro, el número de personas que os presentáis, está empeorando en los últimos 5 años. Cada año se presentan más personas. Y esto hace que el examen haya sido probablemente el examen más exigente para conseguir un buen resultado de los que ha habido en este milenio. ¿Qué factores influyen en los resultados de un centro de preparación? Vamos a hablar de esto y evidentemente influyen el comportamiento de cada alumno, pero además cuántos alumnos tiene matriculados del total de la población MIR. Y de esos alumnos, la nacionalidad, sabéis que la mediana de preguntas netas para los médicos españoles suele ser más alta o es más alta que para los médicos extranjeros. ¿De dónde provienen esos médicos españoles? ¿De qué facultades? ¿Qué baremos tienen? Porque el expediente académico es otro de los factores que influyen, además, por supuesto, del año de licenciatura. En general, cuando los mejores resultados los obtienen los españoles recién graduados con expedientes de más de 8, de facultades que tienen esto en el ranking, aparecen en la parte de arriba, y de nacionalidad española, aunque esto... acordaros que estamos hablando de medianas, no de comportamiento individual, y que hay resultados excelentes en todos los grupos y también resultados más pobres en todos los grupos. Un factor muy importante que debéis buscar siempre al analizar los resultados de un centro de preparación es cuántos alumnos se han presentado de ese centro de preparación. Es el primer dato que hay que conocer. Y después la segmentación del mismo por nacionalidad, facultades, expedientes, años de graduación, etcétera. Y evidentemente no podemos comparar sin tener en cuenta un año con otro, sin tener en cuenta el tamaño de la población del MIR al que nos hacemos referencia. Ya sabemos que ese sexto factor tiñe todos los resultados de todo lo demás y en general un examen donde cada vez se presentan más va a llevar a todos los segmentos a una peor mediana de número de orden. Bueno, ya con esta fisiopatología del posicionamiento MIR podemos entender mejor los resultados de todos los presentados, es decir, los resultados de esa gran academia que es toda España. 14.945 personas que hicisteis el examen MIR del día 25 de enero. ¿Cuáles son los resultados de todos? No solo del grupo de cabeza. Pues bueno, ya sabéis los factores que influyen. Recordar que el Ministerio utiliza la nomenclatura de nombrar al MIR con el año de convocatoria, o sea que la convocatoria apareció en septiembre de 2019, aunque el examen fue en enero de 2020.
La buena noticia de este año ha sido que ha sido la convocatoria MIR con mayor número de plazas de toda la historia. Desde el primer MIR nunca se habían convocado 7.512 plazas, lo cual es la mejor noticia de este año, sin duda. Las listas del Ministerio con los resultados provisionales se publicaron en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad el día 18 de febrero y están disponibles para que los puedas analizar y comprobar que lo que estamos diciendo es veraz. Aquí, en este apartado, listados publicados de aspirantes, resultados, vas a bajar un PDF con el resultado de todos. Y este es el PDF. Recordar que para dar el número de orden lo que hace el Ministerio es ordenar a todos los presentados por el criterio puntuación total. Esa puntuación total tiene en cuenta 4 factores: la evaluación particular de examen, el factor examen, tu puntuación de baremo y el factor baremo, y con eso se calcula una puntuación total y se ordena de mayor a menor. La persona que tiene mayor puntuación total, el Ministerio le otorga el número de orden 1 y así sigue hacia abajo hasta detenerse en las personas que no alcanzan lo que llaman nota de corte, que es el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, en este caso 52,3 netas. Así que las personas que quedarían por debajo de 52,3 netas no obtienen el número de orden después de la nota de corte. Cuando en todos los resultados que os vamos a presentar hemos continuado la numeración hasta el último. Es decir, que cuando hablamos de número de orden, hablamos de número de orden dentro de la población MIR, no de su conjunto de personas que pasan la nota de corte. Eso es así porque el porcentaje de personas afectadas por la nota de corte es variable de una convocatoria a otra, y a la hora de poder comparar un examen con el otro no podemos permitirnos el lujo de excluir, por ejemplo, este año al 19% de la población MIR. Así que no es lo mismo los resultados antes que después de la nota de corte. Evidentemente, la nota de corte elimina en este año el 19% de personas con puntuaciones más bajas y todas las métricas después de la nota de corte suben. Pero nosotros vamos a hacernos referencia siempre a la métrica de antes de la nota de corte. Y recordar cómo hemos calculado el número de orden con el mismo de las personas que no figuran con número de orden en la lista del Ministerio, utilizando el criterio del Ministerio, es decir, ordenar a todos por puntuación total y seguir hasta el último presentado. Así que el criterio de ordenación es el del Ministerio, la puntuación total. Aquí tenéis los resultados de todos los presentados segmentados por nacionalidad y baremo, y nacionalidad y baremo, pero vamos a hablar que este año con el baremo nos hemos encontrado alguna sorpresa. Y que hace que los resultados por nacionalidad se puedan comparar con otros años, pero los resultados segmentados por nacionalidad y baremo, quizás sea más prudente no hacerlo. Tenemos resultados en azul, tenéis antes de la nota de corte, que es a los que nos vamos a referir en esta presentación, y después de la nota de corte, en los que recordar que las métricas se van para arriba, porque en este caso se han eliminado el 19% de puntuaciones más bajas. Así que todo se va a referir a antes de la nota de corte. Otra cosa importante, vamos a comparar los resultados de este año con 18 años anteriores, es decir, desde el MIR 2001. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues utilizando el mismo criterio que en este último examen. Es decir, hemos tenido que convertir exámenes de 250 y de 225 preguntas por un factor corrección de matemático a exámenes de 175, para poder comparar las netas de esos exámenes con más preguntas con las netas que se obtienen en este examen menores por ser menor número de preguntas. Y lo mismo con un factor de corrección, una fórmula matemática, hemos podido convertir los baremos antiguos en base de 1 a 5, en la escala nueva de medir del Ministerio, en baremos mal llamados de 5 a 10, porque realmente con la tesis doctoral la escala se va hasta 11. Hemos hecho la conversión de 18 años anteriores a esto para que puedas ver un poco las tendencias e intentar entender lo que está pasando. Lo primero es que cuando convertimos el baremo académico de los 18 años anteriores a la base nueva, nos encontramos que el año anterior, 2018, tendría un equivalente a un 7,42. ¿Y qué ha ocurrido este examen? Un 7,15. Podemos decir, si vemos este dato aislado, podríamos interpretar de forma errónea que el baremo de los presentados este año o el expediente académico que tienen en su facultad es más bajo que el año anterior, pero eso no es verdad.
Y no es verdad, si lo veis en esta publicación de José María en el blog MIR Entrelazados, fijaros cómo aquí están analizados los baremos de años anteriores, también convertidos esto matemáticamente a la nueva escala que va de 5 a 11, como no hay baremos de 11, pues esto se acaba en 10, pero fijaros cómo los boxplot de años anteriores, con medianas en torno a 7,4, no son comparables con el boxplot de este año. Algo pasa. Pues fijaros que el espacio intercuartílico se nos va hasta la puntuación más baja, hasta 5, porque aproximadamente un 25% de los baremos que figuran en las listas del Ministerio están adscritos a este grupo, es decir, a la puntuación mínima de expediente académico. Y eso se debe no a que realmente el expediente que cada uno tenga en la facultad refleje esa realidad, sino a la baremación de ese expediente por parte del Ministerio de Sanidad, que ha considerado que en las listas provisionales que un porcentaje muy elevado de los presentados, las personas en general que no han presentado su documento de baremo en la escala nueva, en la escala de 5 a 10, pues figuran con un 5 y eso altera completamente el comportamiento por segmentos de baremo. Fijaros, vamos a ver qué ha ocurrido con el examen. Pues un examen respecto a los exámenes de los 3 años anteriores. Este es MIR 2016, MIR 2017, MIR 2018, con puntuaciones más altas que este MIR 2019. El motivo es que estos exámenes eran de 225 preguntas y este examen es de 175. Así que es imposible obtener puntuaciones de 180, 190, 170, 160 en un examen de 175 y por eso se ha ido todo para atrás. ¿Qué ha traído como consecuencia eso? Pues lo que esperábamos, que es un mayor apelotonamiento de las puntuaciones, y así nos encontramos con una verdadera meseta que casi agrupa a 6.000 personas, no llega a 6.000 personas porque los segmentos, en lugar de ser de 2.000, son 1.972, 1.943, 1.836, pero un número de más de 5.500 personas en tan solo 30 netas. Es decir, las personas están muy próximas y una pregunta neta puede significar en esta zona donde hay 2.000 personas, en la zona de en las zonas de máxima densidad de la distribución, una neta puede significar 200 números de orden en esta zona de máxima densidad, que corresponde al intervalo, de 90 a 119. Equivale a esta foto del Everest, donde, bueno, el Everest resulta igualmente difícil conquistarlo, pero hay un apelotonamiento brutal y el orden en el que podemos clasificar a estos escaladores a la hora de quién ha llegado ese día antes a la cima del Everest, pues realmente es muy tenue. En este cambio de paradigma, una pregunta neta puede significar en la zona de 110 a 119 netas, 200 números de orden. No es lo mismo, por lo tanto, un examen de 225 que un examen de 175 y, de hecho, para nosotros el movimiento ideal del examen MIR debería haber ido en la dirección contraria, haciendo varios exámenes de un número de preguntas como los exámenes anteriores y haciendo la media a lo mejor de 4 exámenes para disminuir la variabilidad individual de juzgar el conocimiento médico de más de 15.000 aspirantes, con la necesidad que hay de discriminar entre los distintos matices de conocimiento médico con una batería de solo 185 preguntas, donde evidentemente esto puede influir el azar. No es lo mismo tampoco hablar del baremo antiguo en escala de 1 a 5 que el baremo nuevo, mal llamado en escala de 1 a 10, porque de 1 a 4,99 nadie puede tener. Las personas que no presenten baremo se les da de 5, así que la escala va realmente de 5 a 10 y si le sumamos la tesis doctoral cum laude de 5 a 11. Todos los datos que vamos a presentar a continuación van a estar convertidos a la misma escala del último MIR para poder compararlos, es decir, exámenes de 175 cuando hablemos de netas y exámenes, baremos académicos de 5 a 11. Y si queremos comparar el examen último en base a 175 con los años anteriores, nos encontramos que en un vistazo la película sería esto es 2015, 2016, puntuaciones mayores, el examen más fácil de la década, 2017, un examen más difícil, se va para atrás y empieza a acumularse
estamos modelizando, daros cuenta, exámenes que eran de 225, pero las puntuaciones de cada uno de los presentados matemáticamente lo estamos acortando a 175. Y así el MIR 2017 había producido en la zona de máxima densidad de la distribución 2.050 personas en un intervalo de 10 preguntas netas. 2018, que fue el examen inmediatamente anterior, esto más difícil todavía, y el MIR 2019, que se nos va a colocar en una posición intermedia entre la dificultad de los dos años precedentes. Pero os llamo la atención que este pico que se generaría en el año 2017 con tan solo 175 preguntas, realmente aquí el pico desaparece y crea una pequeña meseta en la parte de arriba de la distribución, donde en cada intervalo de 10 netas nos encontramos casi a 2.000 personas. No llega 1.972, 1.945, pero esto casi 2.000 personas. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿el comportamiento de los 10 mejores o de los 100 mejores definen la distribución de lo que ha ocurrido en el examen MIR? ¿Qué ocurre con todo el resto de personas? ¿Qué ocurre con estas personas, con estas personas? No. Hay que hablar de todos los presentados y es lo que vamos a intentar hacer a continuación. Porque no hay que perder de vista cuál es el grupo mayoritario de las personas que se presentan al examen MIR. Pues bueno, fijaros que respecto a lo que esperábamos encontrar, que era en torno a un 28% de aprobados, el porcentaje de aprobados en las listas provisionales del Ministerio en el MIR 2019 sube a un 43%, porque hay una enorme cantidad de 5 y así bajan la frecuencia de los otros baremos respecto a lo que tenemos modelizado de años anteriores. Así que parece que hay un número artificialmente alto de aprobados en este examen y más bajo del resto de segmentos del baremo. Si sumamos el porcentaje de personas que encontramos en los dos segmentos con mayor número de personas, es decir, el segmento de aprobados y el segmento de notables hasta 7,99, el de aprobados va de 5 a 6,99, el de notables de 7 va desde 7 a 7,99, pues ahí encontramos más del 80% de los presentados, y en el segmento de 8 a 8,99 encontraríamos un 16,4 y en el segmento de más de 9, esto de sobresalientes, solo 1,3% de los presentados. Acordaros que aquí hay una anomalía en la cantidad de personas, aproximadamente un 25% de los presentados, que figuran con un baremo de tan solo 5, un expediente académico de 5. No es lo mismo, por lo tanto, en la segmentación por baremo, aunque hagamos la escala nueva de 5 a 11, el comportamiento de los años anteriores con el comportamiento de este año. Y por eso, de momento, no vamos a profundizar en la segmentación por baremo, porque pensamos que la colocación de cada persona o de cada individuo en cada intervalo de baremo está afectado por este problema. Bueno, no es lo mismo el baremo de 5 a 11 de los años anteriores que el baremo de 5 a 11 de estos años por este efecto que os acabamos de explicar. Bueno, pues el grupo mayoritario de los presentados al examen, aproximadamente un 80%, son médicos con un expediente académico de menos de 8, es decir, desde 5 a 7,99. Fijaros, si hablamos solo de españoles en esta convocatoria, sumando estos, aproximadamente tenemos un 79-80% del grupo de aprobados y de notables de 7 a 7,99 y solo 19% de notables altos de más de 8 y de un 1,6% de sobresalientes. Esto es el comportamiento de 19 años modelizado en esta escala de 5 a 11 y fijaros cómo realmente pues este comportamiento anómalo ocurre en las listas provisionales y no sabemos si esto se corregirá totalmente o parcialmente en las listas definitivas de este año. Si hablamos de números de personas, nos encontramos que de los españoles, más de 10.000 presentados, más de 8.500 tienen expediente de aprobado o de notable entre 7 y 7,99, o sea que este es el grupo mayoritario. 80% aproximadamente de los presentados al MIR tienen el expediente en el rango que va de 5 a 7,99. ¿Tiene sentido hablar para ellos del comportamiento de los 100 primeros? Pues vamos a ver. 100 de 14.954, eso significa hablar del percentil 99,3. Y te pregunto,
¿El comportamiento de las personas en el percentil 99 de tu clase representaban el comportamiento de la clase? ¿O el comportamiento de esas personas brillantes eran excepcionalmente diferente del resto de la clase? Si un centro de preparación tiene muchos alumnos entre los 100 primeros, ¿eso se correlaciona o significa que prepara a la mayor parte de sus alumnos que son aprobados y notables de una forma excelente? Pues vamos a ver que esto no es verdad. Aquí tenéis en el bloc MIR entrelazados un extracto de los 100 primeros y de las universidades de procedencia. En este momento hay algunos huecos de universidades que no están rellenadas, pero os llamo la atención sobre aquí tenéis el número de orden, la nacionalidad, las netas y el baremo. De los 100 primeros no españoles había 1, 2, 3, 4 personas, o sea, 96 de 100 eran españoles. Y de baremo académico, solo 2 personas tienen un baremo inferior a 7,99, es decir, de notable entre 7 y 7,99. ¿Cuántos 6 o 5 hay entre los 100 primeros? Ninguno. Así que hay solo 2 personas de 100 perteneciente al grupo mayoritario de la población. Acordaros que el 80% pertenecían al grupo que iba de 5 a 7,99. Así que pensamos que el comportamiento de los 100 primeros no define el resultado del grupo mayoritario de presentados al examen MIR, por supuesto, ni al grupo mayoritario de los alumnos de ningún centro de preparación. Si hablamos solo de los españoles, fijaros que aprobados entre los 100 primeros ninguno, notables de 7 a 7,99, 2 entre los 100 primeros y prácticamente hay 45 sobresalientes y 49 notables españoles de baremo de 8 a 8,99. Esto lo puedes comprobar mirando tú directamente en esta columna. Así que fijaros que los segmentos mayoritarios entre los 100 primeros son sobresalientes y notables muy altos, españoles los dos. Pero si hablamos de probabilidad, hay que tener en cuenta cuántos candidatos de ese segmento se presentan al examen MIR. Y así, la probabilidad de, siendo español sobresaliente, quedar entre los 100 primeros en este examen MIR es de un 25,57%. La probabilidad de, siendo notable español alto, es decir, entre 8 y 8,99, baja la probabilidad a un 2,4%. Y ya, fijaros las probabilidades de notable de 7, 0,04% y de aprobado 0% en esta convocatoria. Así que fijaros que realmente cuando tenemos en cuenta el número de candidatos de cada segmento a la hora de calcular la probabilidad de cada segmento de quedar entre los 100 primeros, que realmente los 100 primeros mira el resultado de aproximadamente la cuarta parte de mejores sobresalientes españoles de la convocatoria. Vamos a hablar del 1000. 1000 de 14.954 significa el comportamiento del percentil 93,3. Así que para las personas que no están habituadas a las matemáticas del MIR y sobre todo a las matemáticas de los últimos exámenes MIR, puede parecer, por lo que lee en la prensa, que sacar un buen resultado en el examen MIR es tener que quedar entre los 1000 primeros. Ojo, que 1000 primeros de esta convocatoria es un percentil 93. Es un resultado súper sobresaliente. ¿Significa tener muchos alumnos entre los 1000 primeros de un centro de preparación que ese centro de preparación prepara a la mayor parte de sus alumnos muy bien? Pues vamos a ver si esto es verdad o no. Para eso lo mejor son los datos. Fijaros que entre los 1000 primeros hay 58 extranjeros y 942 españoles. Como son el grupo mayoritario, es al que nos vamos a referir a continuación. Dentro de los expedientes académicos, el grupo mayoritario de los que han quedado entre los 1000 primeros tienen baremo de notable alto. Podéis decir, ¿y los sobresalientes? Los sobresalientes, hay 149 sobresalientes entre españoles y extranjeros que han quedado entre los 1000 primeros, pero es que son comparativamente pocos. Así que el grupo que de número absoluto domina los 1000 primeros son los notables con un expediente de más de 8, 640 de aproximadamente. Eso hablando de, en estas gráficas azules, estamos incluyendo españoles y extranjeros. En las verdes incluimos solo el comportamiento de los españoles. De esos 640, 614 eran españoles. Y así, hablando de segmentación por nacionalidad y baremo,
Los 1000 primeros están dominados sobre todo por españoles con baremo de notable alto, entre 8 y 8,99. Sobresalientes españoles 144, de aproximadamente menos de 180 que se presentaron al examen MIR, y de notable de un grupo de miles de personas, españoles con un baremo de 7 a 7,99, solo 166 quedaron entre los 1000 primeros. Y si hablamos de los aprobados, 18. Si ves los 18 y los comparas con los 3 aprobados del año anterior, puedes decir es que han mejorado los aprobados entre los 1000 primeros. Pero daros cuenta que aquí hay personas con baremo de 5 que realmente no son aprobados, aunque figuran como aprobados en las listas del Ministerio. ¿Cuál es la probabilidad de, siendo sobresaliente español, y presentarte al MIR 2019, quedar entre los 1000 primeros? De un 81-82%. Y de ser notable español alto, de 8,99, y quedar entre los 1000 primeros, de un 31%, siendo notable español con un baremo inferior a 8, de un 3,4%, y siendo aprobado español con un baremo inferior a 7, de tan solo un 0,5%. Sabiendo que los dos subconjuntos que representan a la mayor parte de los presentados son estos dos, con probabilidades de 3,4 y 0,5%, evidentemente el hablar de los 1000 primeros no define al grueso de los alumnos presentados de ningún centro de preparación. ¿Es lo mismo la población MIR de este año que la población MIR de los años anteriores? No. El número de médicos españoles ha aumentado, el número de médicos extranjeros ha aumentado. Fijaros que estas imágenes que tienen formas como de cromosoma, hay una serie de años, entre 2009 y 2011, donde la proporción de españoles y extranjeros se iguala más que nunca en la historia, y así aproximadamente en esos 3 años el 45% de los presentados eran extranjeros y el 55% españoles. Ahora, a partir de ese momento empezaron a aumentar los españoles, a disminuir el porcentaje de extranjeros, aunque ahora hay un ligero remonte, muy ligero, que no llega a una figura de un 30% de extranjeros. 71,4% de los presentados al último examen MIR eran españoles. Así que respecto a estos exámenes de MIR, el MIR cada vez es más español, y una mayor proporción y número de españoles hace que el examen sea más exigente en preguntas netas. El números clausus de la Facultad de Medicina ahora es la misma que de hace una década. Pues no, se liberalizó a finales de la década anterior el números clausus, y así el número de españoles recién egresados que se presentaban al MIR ha pasado de 3000 y pico a más de 6000 en las últimas convocatorias. Como el subconjunto de la población que tiene tendencia a sacar mejores resultados son los españoles recién egresados, un aumento de recién egresados hace que el examen MIR sea más complicado de obtener número de orden. ¿Cuántos recién egresados se han presentado al examen MIR del día 25 de enero? No lo sabemos, pero estamos estimando en torno a unos 6.400, que sería el récord del siglo. El número de estos recién egresados ha pasado en el año 2009 de 3.900 a los 6.381 y 6.247. Estos datos sí están confirmados y sacados de los estudios del Ministerio publicados en su sede electrónica. Se desconoce por el momento cuántos de los presentados españoles son del segmento de recién egresados. Pero bueno, la tendencia es clara, un MIR cada vez más español y más joven lo hace más exigente. ¿Cuál es el grupo mayoritario de las personas que os presentáis al examen? 82% tenían baremo de menos de 8. El 80% aproximadamente están en estos dos segmentos de aprobado y notable de 7. En cuanto a número de personas, esto se cumple tanto para los españoles como para los extranjeros. Más médicos españoles con baremos de notable. Fijaros el comportamiento de los notables de 7 en el examen MIR desde el año 2013, no ha dejado de escalar. Aquí parece que ha disminuido, pero esa disminución pensamos que no es real, sino que se debe a que parte de esos notables están baremados o figuran en la lista del Ministerio con un baremo de 5. Figuran como aprobados cuando realmente la tendencia sería que esos números estuviesen aquí.
Más españoles recién graduados con baremo de notable hace un MIR más exigente. Pensamos que este MIR ha sido el MIR más bravo, el más complejo, el más exigente para obtener buenos números de orden de todo este milenio. Así que no es lo mismo un examen MIR como el del año 2004 o 2005, donde el último tenía un 7.500, que un examen de 15.000 personas donde el 7.500 es la mediana, no el P0, sino el P50 de la población. Si miramos el gap que hay entre el número de plazas y el número de médicos presentados y el número de plazas de esa convocatoria, el gap es mínimo, es decir, el MIR ideal para presentarse, si uno pudiese escoger, que no lo puede hacer, eran los MIRes del 2004-2005, mediados de la década anterior, o sea, de la primera década del milenio, mientras que aquí el gap entre presentados y plazas, a pesar de que este año la convocatoria ha sido récord absoluto en el número de plazas, el gap es mayor que en ningún otro momento de este milenio. Eso hace que el MIR que habéis realizado haya sido especialmente complejo obtener el resultado que queréis en esto, que no es otro que una plaza de formación sanitaria especializada. El MIR no deja de cambiar y es necesario medir para entender. ¿Cuál es la mediana de casi 15.000? Pues la mitad. Si os hubieseis presentado 15.000 sería un 7.500. Como os habéis presentado 14.945, la mitad es un 7.543. Esta es la mediana de número de orden de todos los presentados al examen MIR. Para los médicos españoles, 6.174 y para los médicos extranjeros, 10.739. Fijaros cómo las medianas de toda la población, de los españoles y de los extranjeros, no han dejado de empeorar en los últimos 6 años. ¿Por qué? Porque cada año se han presentado más personas y eso conduce a un examen MIR cada vez más exigente. Todas las medianas de todos los segmentos empeoran como consecuencia del aumento del tamaño de la población. Fijaros las medianas de los españoles segmentados por baremo. 10.267 para el subconjunto de españoles con baremo de aprobados. Todos los que figuran con un baremo de menos de 7 en las listas del Ministerio. 5.464 para el baremo de notable de 7 a 7,99. 1.762 para los de más de 8 y 292 para los españoles con baremo de sobresaliente, que es un grupo muy pequeño. Fijaros que el comportamiento de los extranjeros parece anormal y así los sobresalientes, los notables altos, los notables bajos mejoran mucho el número de orden respecto a la convocatoria anterior. ¿Pero por qué? Porque parte de las personas que deberían estar aquí están metidos y calificados con un baremo de aprobado. Así que, como veis, pues los segmentos de nacionalidad y de baremo, pues este año no tiene mucho sentido comparar un año con el otro por ese problema con los baremos de 5. Llegamos al punto 4, ¿cuáles son los resultados de todos los alumnos presentados de curso MIR Asturias, independientemente de que hubiesen seguido o no el curso? Si eres alumno del curso, recuerdas que nunca hemos tenido estos resultados de 2.500 personas de ningún simulacro. Pues bueno, ¿qué resultados han obtenido ahora sí en este simulacro que es el MIR, todos los presentados del curso MIR Asturias? Lo primero es, ¿de dónde vienen estos datos? Los datos vienen de las listas del Ministerio. No es posible conocer los resultados del curso MIR Asturias antes de las listas del Ministerio porque los datos no vendrían de las mismas. Así que los datos los hemos tenido que sacar del procesar las listas que se publicaron el día 18 de febrero y por eso este vídeo está grabado hoy, día 24 de febrero. Acordaros que todos los resultados tenemos en cuenta a todos, es decir, ordenamos a todos por su puntuación total y damos resultados de baremo, netas, números de orden, pero antes de la nota de corte, para incluir a todos los presentados. Y que las diferencias que se obtienen si analizas los resultados de curso MIR Asturias sacados de una muestra, por ejemplo, del día de la publicación de la plantilla provisional del Ministerio, frente a los resultados que se sacan de las listas del Ministerio. Evidentemente, la persona que ocupa la posición número 10 de la muestra no va a ocupar luego la posición número 10 de la población. Así que el orden en la muestra no tiene nada que ver con el orden de la población. Y las estimaciones de número de orden de antes tampoco son las
las estimaciones reales. No es lo mismo. Fijaros los resultados que se podrían sacar de las muestras, que serían excepcionales, pero que son irreales, y que cuando vienen las listas del Ministerio, el día 18, ese castillo de naipes se derrumba y tenemos los resultados reales, que son de los que os vamos a hablar. Los resultados sacados de las listas del Ministerio. Una cosa es las listas del Ministerio, la realidad, y otros son resultados no oficiales sacados de la muestra que no reflejan la realidad. Así que las muestras post-MIR no son representativas de la realidad, y un orden dentro de la muestra no tiene nada que ver con el orden en las listas del Ministerio. No es lo mismo, son peras y manzanas las muestras y la población MIR. Pues bueno, estos son los resultados de todos los 2.576 alumnos que habéis realizado el examen MIR del 2019, el 25 de enero de 2020, incluyendo las personas que no han superado la nota de corte, el 4,89%, que son 126 alumnos de los 2.576. No es lo mismo resultados que incluyen a todos los matriculados que estos resultados que puedan ser no auditados y contener solo parte de los alumnos matriculados. Por eso en Curso MIR Asturias, desde hace ya muchos años, auditamos y certificamos los resultados de todos los presentados bajo un acta notarial. No es lo mismo hablar de todos los presentados que de solo un segmento, el segmento que obtiene mejores resultados. Bueno, para hablar de los resultados, primero hay que saber qué porcentaje de los presentados al MIR eran alumnos de Curso MIR Asturias, un 17,2%, es decir, que la mayor parte de las personas que se han examinado son no alumnos, 82,8%. Fijaros que esta proporción es ligeramente inferior a la del año pasado, que era un 17,53%. ¿Qué proporción de los alumnos fueron afectados por la nota de corte, eliminados por no haber alcanzado ese 52,3%? Pues un 4,9%. Y el 95% superó la nota de corte. Si lo comparamos con los no alumnos, 21,5% eliminados por la nota de corte. Esta es la diferencia entre los que superan y no superan, entre los que superan la nota de corte entre los alumnos y los no alumnos. ¿Quiénes son los no alumnos? Todo el resto de presentados de la población MIR. Este año no ha tocado ningún resultado o ningún alumno entre los 10 primeros. El año pasado había habido 4, este año no ha habido ninguno. Entre los 1.000 primeros, 178, 367 entre los 2.000 primeros, 598 entre los 3.000 primeros, 831 entre los 4.000 primeros, 1.072 entre los 5.000 primeros, 1.293 entre los 6.000 primeros, y así hay que seguir hasta el final, que es lo que figura en esta diapositiva, incluyendo todos los que obtienen número de orden, que es en la lista del Ministerio, entre los 2.162 médicos que obtienen número de orden y los 126 que figuran en las listas como eliminados por no haber alcanzado la nota de corte. Esta es la diferencia entre en cada segmento los que serían esperables estadísticamente y los realmente obtenidos. Si hablamos de medianas, ¿cuál es la mediana de todos los presentados alumnos? Un 5.987, y de todos los presentados no alumnos, un 7.944, una diferencia de casi 2.000 números de orden en la mediana entre alumnos y no alumnos. Este es el gap entre las medianas de número de orden de los alumnos y los no alumnos. ¿Cuándo tanto los alumnos como los no alumnos alcanzaron su mejor mediana, es decir, su mediana más baja? Pues aquí lo tenéis, en los MIRes donde era más adecuado presentarse por la pequeña población de presentados. Esto el MIR del 2004, con una mediana de 2.575 para alumnos y de 4.122 para no alumnos. Bueno, vamos a hablar ahora de los alumnos españoles. ¿Cuántos alumnos de los presentados eran españoles? 2.253. La mediana de número de orden para los alumnos 5.726, para los no alumnos 6.363. ¿Y cuál es el resultado de los alumnos que se prepararon con la modalidad para personas que empezaron a preparar el MIR en sexto de medicina? 1.671 españoles empezaron a prepararse en sexto de medicina.
Aquí vamos a demostrar cómo un mayor trabajo aumenta tus probabilidades de éxito. Y para eso vamos a utilizar el estudio de todos los españoles recién egresados que se presentaron o que se matricularon en la misma modalidad con nosotros, en la modalidad MIR Plus. Y vamos a dividirlo en dos segmentos. Los que hicieron 4.000 preguntas, que esto es menos del 40% de las preguntas que había que hacer durante las 2 primeras vueltas del curso, es decir, durante el curso de sexto, y los que realizaron más. 1.166 personas realizaron más de 4.000 preguntas y 408 no realizaron esa marca de 4.000 preguntas. Fijaros que las medianas, y son los dos misma modalidad y misma nacionalidad y mismo año de licenciatura, es muy diferente el comportamiento de las dos medianas. Para los que sí realizaron 4.000 o más preguntas durante sexto de medicina, la mediana es un 3.886 y para los españoles recién egresados de MIR Plus que no lo realizaron, 7.335. Hay una diferencia en las medianas de casi 3.500 números de orden entre los que pudieron aprovechar el grupo de, el tiempo de preparación junto con sexto de medicina y los que por algún motivo no. Una diferencia de un 89% mejor resultado los que pudieron trabajar más durante esos 10 meses del curso de sexto. Un 3.887, que es la mediana de los alumnos de MIR Plus que realizaron al menos 4.000 preguntas. En el agotamiento de especialidades del año pasado nos habría colocado aquí, justo entre obstetricia y cirugía general. Mientras que la mediana de 7.335 nos habría colocado aquí y evidentemente restringe la capacidad de elección respecto al otro grupo. La diferencia entre trabajar y no trabajar durante sexto de medicina pues ha llevado a que las diferencias de los españoles recién egresados apuntados a esa modalidad sean máxima los 2 últimos años. Así que hay que acordaros que lo importante no es apuntarte a un curso o una modalidad de curso concreta, sino evidentemente tu trabajo. Eso es lo más importante. Vamos a hablar ahora de los alumnos extranjeros. 324 alumnos extranjeros se examinaron del examen MIR 2019. La mediana de número de orden para los extranjeros alumnos fue un 7.828, para los extranjeros no alumnos 10.988, una diferencia de más de 3.000 números de orden en la mediana entre el comportamiento de los dos. Recordar que no han dejado de empeorar el comportamiento de esos segmentos porque cada año se presentan más personas al MIR y eso lleva al comportamiento del segmento cada vez más hacia atrás. Bueno, vamos a hablar ahora dentro del grupo de médicos extranjeros, los casi 193 alumnos extranjeros que están afectados por el cupo de extranjeros. Es decir, que van a tener restringida su capacidad de escoger plaza a un máximo del 4% de las ofertadas, que este año corresponden a 300 plazas. Pues bueno, el porcentaje de plazas reservadas que son máxima o el porcentaje de plazas máximas que se pueden adjudicar a médicos extranjeros afectados por el cupo vienen de años del 10%, 8% y ya desde hace muchos años está estabilizado en un 4%. Esto hace que el MIR sea mucho más complicado para un extranjero afectado por el cupo el conseguir una especialidad que para un no afectado o para un español. Eso hace que el examen sea especialmente exigente para este subconjunto. Si miramos el número de orden de la última persona afectada por el cupo que pudo escoger una plaza en los últimos años, pues tenemos que salvo estos años donde eran 3.000 y pico, pues está en el orden del 4.000 y pico, y este año, como todavía no ha sido la elección de plaza, hemos considerado como límite posible o probable, aunque no estamos seguros de dónde se agotará el cupo de extranjeros, el 4.210, es decir, todavía más bajo que el del año anterior, que fue el 4.411. Recordar que el número de plazas máximas que pueden ser adjudicadas en esta convocatoria a médicos extranjeros afectados por el cupo es un 4%, un máximo de 300. Pues bueno, hemos ordenado por número de orden a toda la población MIR y hemos contado cuántos afectados por el cupo, qué número de orden tenía la persona
316 de los afectados por el cupo, es decir, 300 más un margen porque todos los años hay alguna incomparecencia en este subconjunto, es decir, que no el que ocupa la última posición teórica es el que realmente escoge, siempre se estira un poquito más allá. Pues bueno, estamos utilizando para estos cálculos como posible agotamiento del cupo el 4.210, que realmente es la posición 316 de los afectados por el cupo. Eso convierte este MIR todavía en más exigente que los de los últimos años. Posición de 4.210 equivale con un baremo de 7,4 a una persona que tiene 102,3 netas en este examen MIR. ¿Cuál es el resultado de los alumnos afectados por el cupo? Pues bueno, de los médicos extranjeros afectados por el cupo, la mayoría eran no alumnos. Hay 193 alumnos extranjeros afectados por el cupo presentados al último examen, que supone el 8,5% de los presentados SIT 4 y SIT 5. Pues bueno, ¿cuáles de esos? ¿Cuántos han quedado con un número de orden inferior al 4.210? De los alumnos un 18,7% y de los no alumnos un 11,7%. O sea que una diferencia de un 60% más de probabilidades perteneciendo al subconjunto de alumnos que al subconjunto de no alumnos para los extranjeros afectados por el cupo. Bueno, con esto hemos acabado de desgranar los resultados obtenidos por la población MIR y también por todos los alumnos del curso MIR Asturias presentados al último examen MIR. Realmente con esto queremos darte información de que realmente este examen ha sido pues probablemente para nosotros el más complejo del milenio en cuanto a grado de dificultad para obtener un buen resultado. Se han presentado casi 15.000 personas y cada año hay más personas mejor preparadas en el examen MIR. Así que tienes que interpretar tus resultados a la luz de estos datos y saber que has luchado mucho y que tienes que sentirte orgulloso del fruto de tu trabajo. Mucho ánimo, seguimos a tu lado.